Vamos a grabar porque si no... Bien. Disculpen, pero me había olvidado activarle el apunte. Vamos a iniciar con esta unidad de estadísticas, así una visión bastante rápida también, que sería la última unidad del programa. Como ven, ya se nos está terminando el tiempo. Nos quedan estos encuentros de junio, pero igual los últimos exámenes ya antes de la semana exacta, a ver, antes de la semana del 19 ya deberían estar. Así que estuve viendo, en sí nosotros no vamos a alcanzar a terminar bien la unidad para tomar, hacer las 2 evaluaciones finales de esa. ¿Se acuerdan que les había dicho? Hacemos la autoevaluación. Entonces lo que había pensado, como de la unidad de epidemiología, hay bastantes ejercicios, yo les voy a subir otro archivo de ejercicios y esos los van a hacer con la autoevaluación, la autoevaluación que ya tienen en el apunte, más estos otros ejercicios sobre epidemiología para que quede un poco más claro, y lo de estadística entrará en el final, ¿ya? Porque no vamos a alcanzar a ver toda la unidad y poder hacer la autoevaluación antes del 14 en sí. No sé si están de acuerdo. Otra cosa, yo estuve mirando un poquito, así pero todavía no he podido revisar todos los trabajos. Creo que tienen que tener bien claro, algunos sobre todo, clarificar lo que son, qué significa un modelo de gestión, qué es lo que es un modelo de organización, de financiación, etcétera, porque hay algunos que están muy mezcladitos, ¿ya? Y eso es importante que lo tengan claro, ¿no? El modelo de gestión es toda la parte que se organiza un sistema de salud, es lo político, ¿ya? Son las leyes, desde dónde sale, etc. Entonces cuando hacemos el paragón entre el sistema de salud de la nación argentina y el de Neuquén, tenemos que mirar esto. Cuando vamos al modelo de atención y de organización, miramos cómo hace la atención, ¿ya? Y financiación, lo mismo, de dónde saca los recursos. En eso casi todo bien, pero en los otros dos como que mezclamos mucho las cosas. Así que yo todavía no he podido revisar todos, pero he ido viendo estas cosas. Es para que las vayan corrigiendo, sobre todo para tener más claros los conceptos. Bien. Con respecto a lo que es estadística, entonces vamos a ver esta, a ver si les puedo compartir pantalla. Bien. Estadística es otra de las decir, es otra de las ciencias que nos ayuda al estudio para tener, o sea, es una ciencia que nos ayuda con los números, y esto es muy importante dentro de la epidemiología porque nos ayuda a ver cantidad que es lo que necesitamos, sobre todo para hacer la programación o para obtener los recursos. O sea, más o menos nosotros tenemos que saber, por ejemplo, cuántos partos hay en tal región y vamos a pedir los recursos necesarios. Bien. La estadística es esta rama de la matemática cuya tarea es recopilar, organizar e interpretar estos datos que se obtienen de un estudio que se hace. Por ejemplo, si hacemos un estudio en epidemiología, desde ahí poder interpretar, ¿no? Y organizar todos los datos para que se pueda interpretar y ver qué es lo que necesito. Bueno, esto estudia, ¿no?, los métodos, los procedimientos, como decíamos. Sí, es una rama de la matemática que nos va a ayudar a recopilar estos datos. Y igualmente
nos va a ayudar a clasificar, a resumir, a hallar regularidades y analizar los datos. Y algo que tiene que sí o sí existir para que la estadística pueda estar es esta variabilidad e incertidumbre. Tienen que haber muchas variables, entonces es ahí donde yo puedo ver. Y también esta incertidumbre que está, o sea, que son una causa intrínseca de estas mismas. Con esta estadística me permite tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones con respecto al personal que voy a necesitar, al material que voy a necesitar, ¿ya? Entonces, como ven, esto también es una herramienta esencial dentro de la epidemiología, ¿no? Nos va a ayudar, y nos va a ayudar para tener más claro el panorama en sí, ¿de acuerdo? Hay conceptos que debemos tener más o menos claros y que esta disciplina, por ejemplo, va a estudiar las poblaciones. Habíamos visto que también la demografía estudiaba las poblaciones, pero desde otro aspecto. Acá la vamos a ver en la población como este conjunto de individuos, objetos o fenómenos de los cuales se desea estudiar una o varias características. Vamos a, según lo que necesitamos o lo que vamos a investigar, vamos a estudiar, ¿ya? Y una persona, un individuo o una unidad estadística es cada uno de los elementos que componen esta población. Bueno, habíamos dicho que la población, bueno, es este grupo de personas, que pueden ser objetos, ya que tienen una característica común. Esto se llama variable, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos árboles del bosque, aves patagónicas, zapatillas confeccionadas por la marca L. Nosotros, o doble X tenemos acá, podemos clasificar las cosas. ¿Qué queremos investigar? ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, madre sostén de hogar, o pacientes atendidos, etc. Estas son las variables que vamos a ir encontrando. Pero, como ven, es muy grande la población. Una población, o, por ejemplo, si estudiáramos los árboles del bosque, lo mismo. O si estudiamos las aves patagónicas, lo mismo. Es muy grande, ¿no? Imagínense, para contar todas las aves. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos una muestra, ¿no? Decimos, en tal zona, o a estas, ¿no? O los árboles del bosque, o este tipo de zapatillas de estas personas, etc. Bueno, como les decía, generalmente las poblaciones son muy grandes, entonces lo que nosotros hacemos es tomar una muestra pequeña, una fracción de esa población, y la vamos a representar, que sea representativa de toda esta población en general. Y esto, ¿no? Con los resultados que obtengamos, mediante esta muestra vamos a intentar inferir, ¿no?, las propiedades de todos los elementos mediante la estadística, ¿ya?, de inferencia. O sea, la muestra, aquí tiene la imagen de toda la población, pero nosotros sacamos un determinado grupo y a este estudiamos. O sea, decimos que es una muestra representativa. Y a esta muestra elegida le llamamos muestra representativa de la población. En esto, la población la podemos estudiar, ¿no?, describiendo sus condiciones, que puede ser, que corresponde a la estadística descriptiva, o despejando suposiciones o hipótesis que corresponden a esta estadística inferencial, o sea, qué es lo que infiere en esta realidad. Por ejemplo, si tenemos niños en edad escolar de la ciudad de Neuquén, ¿qué es lo que, cómo hacemos esto? Niños hay muchos en edad escolar, ¿no? Muchos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a decir, vamos a señalar 3 escuelas y vamos a sacar una muestra, ¿no?, de 3 escuelas de la ciudad de Neuquén que van a ser nuestra muestra.
porque estudiar a todo es imposible, ¿no? Lo importante es que sea algo representativo, algo que nos ayude, ¿no?, a estudiar lo que estamos buscando. Bueno, otro concepto básico de la estadística también es la variable, ¿ya? Y está en cada una de las características o cualidades que poseen las personas de esta población. Y tenemos que estas pueden ser, las variables pueden ser cualitativas, que son valores, cualidades, y que pueden ser nominales u ordinales. Las cuantitativas toman valor numérico y pueden ser discretas o continuas. Ahora vamos a ver un poco esto. Bueno, decíamos variables cualitativas, cuantitativas, ordinales, nominales, discretas y continuas. Las nominales son aquellas que nos siguen un orden. Por ejemplo, los colores, ¿no? Nosotros, por más que cambiemos el orden, van a ser siempre los mismos. Y ordinales son aquellas que tienen que tener una secuencia. Por ejemplo, como los números, el abecedario, etc., ¿no? O los meses del año, o las notas también de un examen. Y las cuantitativas son discretas, que solo pueden representar, o sea, solo pueden tomar un valor en números enteros. Por ejemplo, número de canastas en un partido, o podemos decir número de hijos, porque no es que yo puedo contar un hijo y medio, ¿no? O sí, podemos contar un hijo y la mitad, no. Entonces, van números, las discretas son números enteros. Las continuas, estas pueden formar cualquier valor dentro de un intervalo determinado. Y aquí podemos tener cifras también decimales, por ejemplo, la estatura de una persona, etcétera. Acá, por ejemplo, 1 metro, 1,70 m, 1,60 m, y podemos ir poniendo muchos otros valores. Bueno, aquí como para imagen, ¿no?, que entre esto de las cualitativas nominales, que son, ya les había dicho, por ejemplo, los colores, en las ordinales tenemos como ejemplo el abecedario, los meses del año, etc. También tenemos estas variables cuantitativas, las discretas, por ejemplo, los autos en el estacionamiento, no es que va a haber tampoco un auto y medio, no, va a haber un número entero. Y estas continuas que son, que pueden haber también fracciones. Bueno, una variable cualitativa puede ser esta materia preferida, ¿no?, en los alumnos de una escuela, puede ser geografía, puede ser matemática, música, deporte, historia, pero una variable cuantitativa, por ejemplo, el peso de cada uno de los alumnos de esa escuela. Y cuando yo voy a hacer el estudio tengo que ver cuáles son las variables que yo voy a elegir y por qué las voy a elegir. Las frecuencias. Las frecuencias, con estas nosotros podemos obtener muchos datos de un asunto en el estudio. O sea, el número de datos va a depender también de esta muestra que vamos a tener. Y estos datos nos permiten evaluar el comportamiento de una variable en la muestra. O sea, nos va a ir diciendo cómo se comportan y según la variable que tenemos. Bueno, en estos datos se encuentran también patrones o comportamientos que se van repitiendo, y cada una de estas repeticiones van a corresponder al número de veces de este valor determinado que se repite. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos les gusta la matemática? ¿A cuánto les gusta la geografía? ¿A cuánto les gusta la música? ¿Ya? Entonces, la frecuencia es el número de veces que se repite el acto o el suceso o lo que nosotros hemos decidido calcular. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuántos cigarrillos consumen, ¿no?, los alumnos del IFA en los recreos? Y se toma una muestra de 20. ¿Ya? Entonces tenemos la muestra, la vamos a identificar con la N mayúscula.
Este es el tamaño de la muestra es 20. Entonces esto significa que nuestra muestra es de 20. Y acá tenemos, aquí tenemos uno que fuma 3, otro que fuma 5, otro que fuma 4, otro que fuma 6, otro 7, etc. Y aquí vamos a ver la frecuencia. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia que más se repite en esta imagen? 5. 5. Así. O sea, hay más alumnos que fuman 5. O sea, más que, por ejemplo, tenemos uno que fuma un cigarrillo solo. ¿No? Después, que fuman 6, tenemos 1, 2, 3, etc. Bien. Entonces, aquí también tenemos que ver que las frecuencias pueden ser absolutas. El número de veces que aparece en la muestra este valor de la variable. Y también podemos tener una frecuencia acumulada, ¿ya? Que es el número que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual. Ahora vamos a ver esto. Por ejemplo, acá tenemos, esta es una tabla y así se diseñan las tablas. Las tablas siempre deben tener un título, ¿ya? En este caso, cantidad de cigarrillos consumidos por los alumnos de IPSA, Neuquén. Esto, digamos que fue el 2015. ¿Qué hacemos con esto? Siempre, cuando yo construyo una tabla, debo ponerle el título. Si no tiene el título, está mal, ¿ya? Así que siempre, siempre el título. Después lo que voy a medir son los cigarrillos. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta la vamos a identificar así. Una N minúscula y la I. Entonces vamos a ir ubicando nuestros datos. Tenemos, acá en la tabla 1 hay uno solo. Lo colocamos ahí. 2, acá. El 3 también. 4, el 5 también lo tenemos, 6 también tenemos y 7. Bien, acá en la frecuencia absoluta vamos a poner cuántos de estos alumnos fuman un cigarrillo. ¿Cuántos tenemos en la tabla? 1. 1. ¿Ah? ¿Cuántos alumnos fuman 2 cigarrillos en los recreos? 3. 3. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ah? Que fuman 3, tenemos 2, que fuman 4, tenemos 3, que fuman 5, tenemos 6, que fuman 6, tenemos 3, que fuman 7, tenemos 2. Y la suma de esto me va a dar el total de la muestra. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, como les decía, las frecuencias pueden ser el número de veces que aparece en la muestra el valor de la variable. Y la absoluta acumulada es el número de veces que aparece en la muestra en un valor igual o igual. Aquí lo vamos a explicar. Entonces, la frecuencia absoluta la identificamos con la ni minúscula. La frecuencia acumulada con la ni mayúscula. Y esto va a ser que la misma. La frecuencia, o sea, un cigarrillo lo fuma 1 y la frecuencia acumulada es 1. En la frecuencia absoluta tenemos que 2 cigarrillos lo fuman 3, más 1 es 4. ¿Se acuerdan que decíamos con el valor del anterior? Volvamos acá. Es el número de veces que ha aparecido en la muestra. Un valor igual, menor o igual. Y aquí estamos. 3 fuman 2 cigarrillos, más 1 son 4, frecuencia absoluta acumulada. Tenemos 2 que fuman 3, más 3 son 5, más 1 son 6. Y si lo hacemos directamente, 4, 6. Y así sucesivamente. 3 más 6, 9. 6 más 9, 15. 3 más 15, 18. 2 más 18 son 20. Y nos da el total. Nos tiene que dar igual 20.
Esta es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Por ejemplo, aquí tenemos los datos que corresponden a estas materias favoritas de los alumnos. Esto lo podríamos resolver, esto lo vamos a aquí. Entonces, la frecuencia absoluta, matemática, tenemos 2. Ciencias sociales tenemos 3, geografía tenemos 3, computación 6, ciencias biológicas 4, lenguas 2, el total es 20. La acumulada, 3 más 2, 5. Siempre nosotros tenemos que tener la frecuencia absoluta para poder calcular la acumulada. Y así sucesivamente. Si teníamos acá, tenemos 3 más 5 son 8. Y así sucesivamente. Esto ya van a tener que practicarlo para poder ir viendo. Las frecuencias también pueden ser relativas. La frecuencia relativa es este cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. O sea, vamos a sacar una operación matemática. Y esto permite hacer comparaciones de muestras de distinto tamaño. Yo la puedo representar como una fracción, un decimal y un porcentaje. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos frecuencia absoluta, ni, la frecuencia relativa, ¿ya? Que es phi, que es fracción, o sea, 1 sobre 20, 3 sobre 20, 2 sobre 20, etc. Y la frecuencia relativa, que es decimal, que es la división que hago sobre 1 y 20. Si hago 1 dividido sobre 20, me da esto. Lo mismo lo otro. Pero igual todo eso me tiene que dar el 100%, o sea, el total que es 1. Y la frecuencia relativa en porcentaje se escribe pi. Y aquí igual saco el porcentaje, o sea, multiplico esto por 100 y me va a dar el porcentaje. ¿Sí? ¿No tengo respuestas, chicos? Sí, profe, se entendió. Bueno, esto lo vamos a dejar para resolver. Como ya les decía, pueden ser relativa acumulada, que es esta frecuencia absoluta que se va dividiendo, la voy dividiendo por el tamaño. Recuerden que si tengo 3 alumnos que les gusta la geografía, 3 o 2 que les gusta la matemática, sobre el total de la muestra. Y el porcentaje acumulado también es esta frecuencia relativa acumulada por 100. O sea, ahí saco el porcentaje. Bien. Acá, ¿ven? Tengo, acuérdense de esto, como frecuencia absoluta, ni frecuencia absoluta acumulada mayúscula, ni mayúscula, la frecuencia relativa, que es el porcentaje, pi, la frecuencia relativa acumulada, que es phi, y esta la voy calculando con esto, frecuencia relativa acumulada, 1 sobre 20, 4 sobre 20, 6 sobre 20, ¿no? 9 sobre 20. Porque la tengo que calcular con esto. 18 sobre 20, 20 sobre 20 el total. Y el porcentaje acumulado, lo mismo con esta. 5, 5, 15 y voy acumulando lo de arriba. 15% más 5 son 20. 10 más 20 son 30. El 15 más 30 son 45. ¿Estamos? Sí, profe, ahí lo entendí mejor cuando lo volvió a explicar. ¿Ven? Bueno. Bueno, estos son los pedidos que podríamos hacer a la frecuencia relativa acumulada. Si tenemos de matemática, ya, a ver la primera y después les muestro el resultado. ¿Cuánto sería aquí acumulada? 2 de 20. 2. Bien. Miren, Sí. siempre 7. poniendo esto. Sí.
2 de 20. No. 5 de 20. 5. Acuérdate que no voy sumando, sino voy pasando esta, la frecuencia absoluta acumulada por la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es fracción, o sea, voy poniendo esto sobre el 20, ¿ya? El mismo valor sobre el 20. Y acá es donde voy sacando el porcentaje. Esto tenemos que tenerlo bastante, o sea, recordarlo, y esto repasarlo, chicos. Bueno, esta muestra, la vamos a identificar con la n. La frecuencia absoluta la vamos a identificar con el mi. La frecuencia acumulada, así, con la n mayúscula y la i. La frecuencia relativa, phi, en fracción. Recordando esto. La frecuencia relativa, pi, en porcentaje. ¿Ya? Mira que hay una frecuencia relativa que es en fracción y otra que es en porcentaje. La frecuencia relativa acumulada, que es phi, y el porcentaje acumulado. ¿Sí? ¿O quedaron variados? ¿Están de acuerdo con Mafalda o no? Sí, basta, María. Bueno, es verdad. Hasta acá nomás, profe. Sí, hasta acá. Entonces, lo que van a hacer, van a ir leyendo su apunte y tratando de hacer lo que se les propone ahí. Como les decía, yo les voy a subir un PDF donde hay ejercicios de epidemiología que ustedes me lo van a subir donde es la tarea, y ahí me van a subir la autoevaluación más el PDF con los otros ejercicios, y eso va a ser, lo voy a tomar como nota de segundo parcial. Pero recuerden que después en el final entra todo, así que igual voy a ir dejando ejercicios para que vayan haciendo también de estadística, porque a veces tanto escuchar es más fácil cuando hacemos los ejercicios. Profe, Sí, a ver, ¿de ¿qué uno? deberíamos entonces subir en la autoevaluación y qué más era? Y yo les voy a poner en la plataforma un PDF de ejercicios sobre epidemiología, que son indicadores de epidemiología que se pueden usar. Por ejemplo, les digo, calcule la tasa de mortalidad general, ¿no? Les doy un gráfico y ustedes lo hacen. Van a hacer ejercicios y así suben la autoevaluación del apunte y este otro como ejercicios. Y eso va a ser la evaluación del segundo parcial, que son ejercicios que nos van a ayudar para después, para el final, tengan práctica. ¿Sí? Profe, entonces lo que se entrega sería todo individual o también es con... No, habíamos dicho individual, ¿se recuerdan? Ustedes hicieron el trabajo en grupo de la unidad 5, pero esto es individual. ¿Ya? Así. Bueno. Pero yo sé que igual van a estar... Profe. ¿Cuánto te dio a ti? ¿Cuánto te dio a ti? ¿Cuánto te dio? ¿O no lo hace? Sí, ¿quién me habló? Yo, Silvia. Sí, dime si... Usted acá en la autoevaluación puso, elabore además una razón y una proporción. Sí. Entonces la razón, ¿qué es lo que era? Yo me acuerdo que, por ejemplo, la fórmula que nos dio... No te escuchamos. Te escuchamos muy mal. Ahora sí. Sí, no, que yo me acuerdo de la fórmula que, por ejemplo, usted sobre el total de la población, lo dividíamos, por ejemplo, el valor, lo que queríamos sacar el porcentaje. Por ejemplo, sobre la población total, lo dividíamos por la cantidad de varones que nacieron, un ejemplo. Bueno, entonces puedes calcular, Silvia, la razón de masculinidad o la razón femenina. ¿Entiendes? Sí, está bien, está bien. Sí. Y la proporción es lo mismo, digamos. Claro. Porque es como que me mareé ahí. Sí, o sea, buscando lo que es
proporción según lo que tú quieras calcular, pero también se hace un cálculo de acuerdo a lo que has elegido. Bueno. ¿Ok? Gracias. Bueno, chicos, entonces yo ya mañana les subo, a más tardar pasado mañana, el PDF para que ustedes vayan haciendo, así tienen tiempo hasta el lunes. ¿Estamos de acuerdo? Porque el lunes 14, ¿verdad? Sí, hoy día estamos a 7, Sí, profe. el próximo 14. Entonces tendrían tiempo hasta el próximo lunes, pero no esperen a último momento, por favor. Recuerden que cuando me suben los trabajos, los tienen que transformar en PDF, así yo los puedo ver en la plataforma y les puedo dar también una retroalimentación, que eso conviene porque así ustedes saben en qué se equivocaron y qué tendrían que rectificar. Piensen que los ejercicios y los trabajos que entregan es más para eso, para ver en qué me equivoco y así irlo rectificando. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, Profe, chicos. consulta, entonces son las 2 autoevaluaciones más el PDF que va a subir. No, Belén, la de estadística no va a entrar porque no lo hemos visto completo, sino va a entrar solo lo de epidemiología y otros ejercicios de epidemiología que yo les voy a subir. Bien, me había perdido en eso. Sí. No, y la otra cuando vamos viendo, la van desarrollando, eso sí que en el final va a entrar. ¿De acuerdo? Bien, gracias, profe. Bueno, chicos, que tengan una linda semana, los saludo. Chao. Chao, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego. Cualquier cosa, en la plataforma me pueden dejar un mensaje. Bueno. Bien, chao. Bueno, gracias. Chao.